Muchísimas gracias a usted por permitirnos una vez más entrar hasta la intimidad de su hogar, en donde vamos a meditar, a reflexionar y a orar con Lectio Divina, un programa que es presentado por Monseñor Víctor Hugo Palma y equipo de colaboradores, con el fin de que usted medite lo que la palabra de Dios nos presenta a diario. Los discípulos perseveraban unánimes en la oración, junto con María, la Madre de Jesús. Oremos. Dios Padre de misericordia, cuyo unigénito, clavado en la cruz, proclamó como Madre nuestra a su propia Madre, María Santísima, concédenos, por su cooperación amorosa, que tu Iglesia, siendo cada día más fecunda, se alegre por la santidad de sus hijos y atraiga a su seno a todas las familias de los pueblos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del primer libro de los Reyes. Por aquel tiempo, el profeta Elías, del pueblo de Tisbe, en Galaad, le dijo al rey Ahab: Juro por Dios, el Señor de Israel, a quien yo sirvo, que en estos años no habrá rocío ni lluvia, si yo no lo mando. Luego el Señor le dijo a Elías: Vete de aquí, dirígete hacia el oriente y escóndete en el torrente de Kerit, que queda al este del Jordán. Bebe del torrente, y yo les encargaré a los cuervos que te lleven de comer. Elías hizo lo que le mandó el Señor, y se fue a vivir en el torrente de Kerit, que queda al este del Jordán. Los cuervos le llevaban pan y carne por la mañana y por la tarde, y bebía del torrente. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 120. Siempre me cuidará el Señor. Siempre me cuidará el Señor. La mirada dirijo hacia la altura, de donde ha de venirme todo auxilio. El auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Siempre me cuidará el Señor. No dejará que des un paso en falso, pues es tu guardián, y nunca duerme. No, jamás se dormirá, o descuidará el guardián de Israel. Siempre me cuidará el Señor. El Señor te protege, y te da sombra. Está siempre a tu lado. No te hará daño el sol durante el día, ni la luna de noche. Siempre me cuidará el Señor. Te guardará el Señor en los peligros, y cuidará tu vida. Protegerá tus ires y venires, ahora y para siempre.
Siempre me cuidará el Señor. Canta aleluya al Señor. Canta aleluya al Señor. Canta aleluya. Canta aleluya. Alégrense y salten de contento, porque su premio será grande en los cielos. Canta aleluya, canta aleluya al Señor, al Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús vio a la muchedumbre, subió al monte y se sentó. Entonces se le acercaron sus discípulos. Enseguida comenzó a enseñarles, hablándoles así: Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los sufridos, porque heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque se les llamará hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos serán ustedes cuando los injurien, los persigan y digan cosas falsas de ustedes por causa mía. Alégrense y salten de contento, porque su premio será grande en los cielos. Puesto que de la misma manera persiguieron a los profetas que vivieron antes que ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahora que ya hemos escuchado los textos bíblicos, nos preguntamos, ¿qué nos dice el texto? Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea el Señor en su sierva, María, Virgen Madre de la Iglesia. Aleluya. Les saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla. Hoy la Iglesia, como el Papa Francisco lo ha establecido, celebra la memoria de María, Madre de la Iglesia. Ayer celebramos Pentecostés y lo dice la palabra de Dios. Lastimosamente, los que no son católicos desprecian a María. ¿De dónde salió María? Ahí está. Dice que estaban en oración y con ellos estaba María, la Madre del Señor. Entonces María, con su oración, pues también ella está pidiendo el Espíritu Santo. Ella ya lo tenía, porque fue concebida sin pecado, porque es vaso espiritual, pero ella pide para que la Iglesia nazca con la acción del Espíritu Santo. Por eso es Madre de la Iglesia.
Hoy decimos entonces, ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón para encontrar en tu palabra a Cristo, camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo y misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Importante esta memoria e importante que hoy nosotros comenzamos leyendo, hermanos, pues diríamos otros 2 libros, porque terminamos Hechos y terminamos el Evangelio de Juan. Hoy comenzamos a leer partes de los libros de los Reyes y volvemos al Evangelio según San Mateo, porque ya estamos prácticamente en el tiempo ordinario, porque ya terminó el tiempo de Pascua, volvemos a retomar el tiempo ordinario en estos días. ¿Y cuál es el mensaje de la palabra? Es el mensaje hermoso de cómo aprender a vivir de Dios. ¿Qué quiere decir vivir de Dios? Esto me lo explicaba a mí una persona, un catequista, que me decía, bueno, yo tengo mi trabajo, tengo mi ocupación, yo gano mi dinero, pero cada día le digo al Señor, dame el pan nuestro de cada día. Aunque él se lo podía ganar y lo tenía ganado, se recordaba que verdaderamente todo viene de Dios. La humildad es saber que todo viene de Dios, que vivimos por Dios y vivimos en Dios. Por eso hoy se nos presenta la historia de este gran profeta, Elías. Elías, la palabra Eliyá, quiere decir él es un nombre de Dios en el Antiguo Testamento. Mi Dios es Yahvé, Eliyá. Mi Dios es Yahvé, porque había una herejía, ya se habían pasado todos a un Dios falso, el Dios Baal. Baal también quiere decir Señor. Entonces este pobre hombre, por ser fiel al Dios verdadero, lo persiguen. Lo persigue todo el mundo. Él, por un delito que había hecho el rey Ahab y la reina Jezabel, pide que haya una sequía. Entonces lo manda a una cueva, y en esa cueva pues había agua, y hasta un pájaro le llevaba, dice, los cuervos le llevaban pan y carne por la mañana y por la tarde. Bueno, allá estaba Elías muy contento, libre de la sequía, pero vivía de Dios, vivía de esos medios que Dios le daba. Y él va a ser siempre un profeta, tengámoslo presente estos días, ¿no? Un profeta que va a seguir viviendo de Dios y viviendo para Dios. Hoy en el Evangelio se nos plantean las bienaventuranzas. No podemos entrar a la explicación de todas, pero la primera es la clave de todas. Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Todas las demás dice serán consolados, serán. Esta dice de ellos es. Los pobres de espíritu son los que son como Elías, que por ser fiel a Dios perdió todo, perdió su tierra, pero fue fiel a Dios. Hay que predicar la pobreza, no la pobreza material, esa hay que irla superando, claro, con los medios adecuados, pero la pobreza de espíritu todos debíamos de tenerla. Tener a Dios como nuestro máximo tesoro, como el máximo valor, como aquel que nos debe indicar con su palabra qué decisiones debemos de tomar, porque a veces somos demasiado ricos del yo, del egoísmo y pobres de Dios en el corazón. Pasemos ahora a la meditación. En estos momentos nos preparamos para meditar y nos preguntamos, ¿qué nos dice el texto? Hoy en la meditación nos proponemos 2 preguntas. La primera es, ¿nosotros reconocemos que vivimos de Dios? No, yo me gano mi trabajo, tengo una profesión, tengo 3 maestrías, tengo una gran empresa, yo soy muy trabajador, madrugo. Bueno, son dones que Dios te dio. Aprende a darle gracias y tu vida cambiará, se iluminará, reconocerás la fuente de las bendiciones que vives. Y la segunda pregunta es, ¿somos pobres de espíritu? Es decir,
Podemos tener los medios que tengamos, muchos o pocos, pero la pobreza es una condición para ser cristiano. Es tener como máximo valor a Dios. Ponerlo allá donde tenemos guardado, no digo las cuentas bancarias, hemos guardado los tesoros, las escrituras, las propiedades. No, más arriba. Tener a Dios más en el primer lugar de nuestro corazón y de nuestras decisiones. Preparémonos a la oración. Ahora pongámonos en oración, preguntándonos, ¿qué me hace decir el Señor con el texto que he escuchado? Hoy en la oración nos dirigimos a aquel que es el Maestro, Jesucristo, y le decimos: oh Cristo, te damos gracias. Hoy nos abres, Señor, la ventana de la vida en las bienaventuranzas y nos propones un camino que el mundo no comprende. Dichosos los pobres, dichosos los que lloran, dichosos los perseguidos. Señor, tú ves el mundo de modo diferente. Ayúdanos a que nosotros encontremos la dicha en ser pobre de espíritu, es decir, en reconocerte a ti, Señor, como la fuente de toda vida y de toda bendición. Te pedimos por un mundo que se ha vuelto egocéntrico, egoísta, violento, lleno de ideas contrarias a la vida, contrarias a la ley de Dios. Es un mundo que necesita pobre de espíritu. Gracias, Señor. Nos has dado el Espíritu Santo recientemente. Haz que Él nos haga vivir la verdadera pobreza de espíritu. Amén. Ahora es el momento de la contemplación. Es el momento de colocarse en la presencia del Señor. Hoy en la contemplación dice el Salmo 120, siempre me cuidará el Señor, siempre me cuidará el Señor. Conozco una persona que tiene puesto precisamente este versículo allá en su vehículo. Y claro, no se trata de poner una frase, poner el rosario en el espejo y salir corriendo a 200 por hora. No, tener prudencia, pero ponerse siempre en la mano de Dios. Antes se decía, primero Dios, haré esto, primero Dios, todo sea para gloria de Dios. Tengamos presente esto. Imaginemos a Jesús que está dando las bienaventuranzas y la gente está asombrada, porque nunca habían llamado dichosos a los pobres, a los perseguidos, a los que lloran, a los que trabajan por la paz. La gente está asombrada. Y esa gente será aquella que será invitada a vivir como Elías, al que el Señor lo cuidaba en esa montaña. Le daba agua, le daba pan, le daba su comida. Nosotros también sabemos que cada día el Señor nos dará el pan si se lo pedimos. Entrando en el silencio de la contemplación, decimos una vez más, siempre me cuida. Es el tiempo de la acción. Preguntémonos, ¿qué me hace vivir el texto? Hoy finalmente en la acción queremos proponernos dos cosas, hermanos, dos metas. La palabra es también para practicarla. Darle gracias a Dios cada día. Primero porque estamos vivos. Segundo porque podremos hacer, esperamos lo bueno y no lo malo. Hacer como Elías, decirle, Señor, bueno, pues aquí estoy, tú me tienes, tú me mantienes. Darle gracias al Señor. Esto lo hace la gente más pobre. Hay quienes dicen, no, si yo soy el que ha logrado todo esto, a mí nadie me ha ayudado. Y esto no es cierto, esto no es cierto. Siempre alguien te ha ayudado y Dios a través de esa persona te ha ayudado. En segundo lugar, invitar a la pobreza de espíritu. La fuente de toda la corrupción, de la justicia, de la administración. Esto puede pasar en la casa también, No estamos hablando del Estado, de los estados. Es el amor al Dios dinero. Es el amor al Dios materialista.
El pobre de espíritu ama a Dios sobre todo. Y no es que tenga que ser un pobre materialmente, puede ser una persona que tenga mucho, pero su primer tesoro es Dios. Lo primero de su corazón es Dios. ¿Cuánto falta esto en este mundo? A causa de guerras justificadas, a causa de intereses, al final todo es dinero, todo es negocio. Que el Señor nos ayude a vivir siempre como pobre de espíritu en aquella que dijo: he aquí la esclava del Señor. Ella se hizo pobre de espíritu, verdaderamente, María Santísima. María, Madre de la Iglesia, como Papa Francisco nos ha enseñado a llamarla, ruega por nosotros que como tú tengamos la pobreza de espíritu y con ello la perfecta alegría. Amén.